Queremos hablar con Emilia varios temas, pero la propuesta que le hicimos a ella fue hablar sobre un tema que parece un poco críptico, ¿no? Si uno escucha el título, bueno, como que hay que pensarlo mucho y en realidad es algo que vivimos todos los días, ¿no? Una guerra que quizás no se declara, que vivimos muchos países y que sucede mientras consumimos medios de comunicación y, bueno, consumimos fake news y compartimos fake news, cuando compartimos la narrativa de quienes tienen el control de esos discursos también, ¿no? sobre ciertos temas. Y ahí, bueno, Venezuela es clave, ¿no? Sabemos que hace años que Venezuela vive bajo una guerra híbrida, que ahora vamos a hablar con Emilia sobre qué se trata, qué quiere decir esto que estamos mencionando. Que por ahí, bueno, para bajarlo un poco a tierra, ¿cómo es la combinación de ese concepto que quizás se suele explicar como la combinación de varios métodos, ¿no? De métodos militares convencionales con tácticas irregulares, con ciberataques, con manipulación justamente de la información, más presión económica que sabemos que en Venezuela también existe a través del bloqueo, a través de las sanciones coercitivas unilaterales, ¿no? Totalmente. Y cómo eso, en definitiva, busca influir en las decisiones que toman los ciudadanos y las ciudadanas y romper justamente, en el caso de Venezuela, con la confianza social que tiene el pueblo para con el gobierno de Nicolás Maduro en la actualidad. Entonces, bueno, en principio arrancar por aclarar un poco algunos de estos conceptos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo podés contar para el público que lo está viendo? Sí, como decías, nosotros y nosotras desde el equipo de Nodal venimos trabajando mucho sobre cómo conceptualizar la guerra, ¿no? Sí. Guerra híbrida es una, por supuesto. A nosotros nos gusta mucho el concepto de guerra multidimensional que usa mucho Nicolás Maduro, ¿no? Sí. Y cómo en este momento, ayer se cumplía un mes, cómo todo parece que pasa, ¿no? En la vorágine de las redes sociales. Y parece que ya no es noticia en nuestra región que tenemos un presidente democráticamente electo y la primera combatiente, Cilia Flores, que decían fue la abogada de Chávez en aquel momento, secuestrados, ¿no? Estados Unidos tuvo que hacer una intervención militar para secuestrar al presidente. Creo que eso también habla de la fortaleza del proceso organizativo venezolano. Nicolás Maduro habla de este concepto de guerra multidimensional, hablando obviamente de todos estos elementos que se combinan en la guerra y que no son tan fáciles, ¿no? No es tan fácil hacer conciencia de que estamos en un momento de guerra y que la guerra declarada es contra las mayorías trabajadoras organizadas, ¿no? Contra nuestros procesos, porque bueno, obviamente Venezuela no solo es tierra estratégica de recursos, y Donald Trump lo ha dicho, ¿no? Explícitamente, sino que también es el epicentro de un proceso de revolución bolivariana, con su Estado comunal en desarrollo, con su proceso político, su democracia participativa y protagónica. Ese es un mal ejemplo, ¿no? Para la región. Claro. Y hasta que vino esa intervención militar que nos dejó a todos y a todas un poco, ¿no? En el cuerpo se sintió, ¿no? Como lo creíamos posible, pero no. Tiene larga data, ¿no? En Nodal vinimos hablando de esta guerra que empezó lejos y hace tiempo, desde que Chávez logró tomar el poder popular en el Estado venezolano, pero que se agudizó con, bueno, lo que bien decían, ¿no? Toda esta estrategia de sanciones que le llaman, que no son sanciones, son medidas coercitivas unilaterales y toda una serie de medidas que hicieron a cercar o intentar aislar también a Venezuela en la región, porque eso también tenemos que decirlo. Creo que el proceso en América Latina y el Caribe, y nuestros procesos dejamos un poco solos a Venezuela, ¿no? Y a Cuba, como decían también, este eje del mal, ¿no? Que llaman la troika de la tiranía, también le llamaba Bolton en Estados Unidos, que era Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y empezamos a cuestionar ese proceso. Claro. Desde, el clásico fue entreguen las actas, ¿no? Cuando fue la última elección de Nicolás Maduro por su pueblo,
para, bueno, decidir que siga sosteniendo la presidencia. Entonces me parece que hay que ahí empezar a pensar, porque la guerra multidimensional viene de los manuales. La guerra psicológica es tan vieja como la guerra. San Martín fue el padre de la guerra psicológica, dice Carrillo, dice Galasso, guerra de Zapa le llamaban, ¿no? En esta holousina de rumores que decía Mariano Moreno también, pero hoy toma otro claro, lugar. Ahí la era digital, ¿no? ¿Cómo Claro. se cuela en esto? Exactamente, entonces estamos permanentemente bombardeados creo que el gran desafío es cómo la pensamos, ¿no? Cómo instrumentamos estas tecnologías, porque es un territorio construido, el territorio digital, es un territorio que el capital ha construido, donde vivimos, trabajamos, estudiamos, nos relacionamos, hacemos política, y aparece esta dicotomía, ¿no? Entre el territorio digital y de alguna manera el territorio material, el territorio físico, ¿no? Y empezamos a pensar quizás que es ponerle me gusta y en realidad es una estrategia de guerra que tenemos que asumir también como campo popular, para decirlo de alguna manera, y poder abordarlo realmente como un instrumento, como un arma de guerra, porque, bueno, nos han puesto el celular como para ponerlo en una de las tecnologías en la mano, porque ellos sí se articulan. No es que hay, Claro. ¿no? No es que viene un influencer y la pega, ¿no? Y viene el gordo Dani porque hace cosas que a la gente le gusta. No, hay una red de financiamiento, hay fundaciones y hay una estructura que transforma ideología en sentido común. Y está articulada y tenemos la Fundación Faro. Argentina es el epicentro, digo, en ¿no? El contraejemplo con Venezuela. Claro. Argentina se ha constituido en un Ahora, ejemplo. te escucho y parece que no hay escapatoria. No, por supuesto que sí. Y sí la hay. Sí, Danos la hay. esperanza. Sí, yo creo que sí. Ahí Chávez fue el primer presidente en funciones que lanzó su cuenta de Twitter, el Chávez Candanga. Candanga, sí. ¿no? Y él dijo, hola, acá estoy, vamos a dar la batalla por acá porque hay que dar la batalla contra la desinformación. Y logró ser el segundo mandatario en funciones con más seguidores después de Obama, ¿no? Él dijo, hay que dar la batalla y el pueblo venezolano, además de su organización territorial, es un ejemplo de cómo articula sus milicias digitales. Claro. Y articula una guerra, ellos llaman guerra comunicacional. No es marketing, no es estrategia de redes, no, es guerra comunicacional y es parte de su estrategia política y estratégica. Me parece que fuimos aprendiendo, fuimos mirando este fenómeno que apareció, que quizás no lo entendíamos demasiado, y creo que fuimos dando algunas respuestas. Creo que, bueno, un espacio como este es un espacio de batalla, que se entiende como una trinchera, desde donde también tenemos que dar, ¿no? Creemos que es un escenario de oportunidad, ¿no? El otro día con algunos compañeros y compañeras releíamos el manifiesto comunista, ¿no? Y Marx decía en su manifiesto, porque parece que hablar de manifiesto comunista es como el pasado, ¿no? Porque Igual. eso es también parte de nuestra batalla cultural, ¿no? De los comunistas que ya probaron que todo es un desastre. Bueno, y él decía, en este momento la clase trabajadora con los trenes, con los medios de comunicación que hace muy poco tiempo no tenían, es una oportunidad para enlazarse internacionalmente. Bueno, hoy creo que tenemos que preguntarnos esas herramientas, obviamente construidas por el capital, cómo nosotros y nosotras las instrumentamos para dar una batalla que entendemos es estratégica. Emilia, ahí te pregunto, ¿cómo puede funcionar ese escenario para América Latina? ¿Y cómo puede ser Venezuela ejemplo de esto que estás mencionando? Sí, yo creo que no hay patria grande posible si no nos articulamos, ¿no? Creo que también tenemos que volver a pensar las formas de organización territorial, las formas de organización desde abajo, no solo la batalla institucional. Creo que nos hemos metido en un encerrón ahí, por más que obviamente sabemos que ganar los gobiernos y los estados es importante también pensar el poder popular desde otro lugar, ¿no? Una especie de diplomacia de los pueblos, una especie de estrategia donde hoy las tecnologías nos permiten articularnos en tiempo real. Creo que, obviamente, el capital y las derechas políticas, obviamente, que llevan adelante su proyecto, lo saben muy bien. Entonces, ellos también instrumentan estrategias
que tienen que ver con desarticularnos, por supuesto, con homogeneizar las comunidades virtuales donde nos encierran los algoritmos. No es libre el Internet, como lo prometieron, por supuesto. Esto Palestina. Y todo es gratis, ¿no? Por supuesto, tampoco es gratis. Palestina es un ejemplo de esto, ¿no? Está totalmente vedada. La manera en que vemos, obviamente, un genocidio en tiempo real. Y a veces eso hasta se vuelve un poco abrumador, ¿no? Esta especie de sensación de derrotismo, esto de que no hay salida, de que, bueno, ese poder inabordable nos deja en un lugar de mucha soledad, porque creo que también hacen, ¿no? Las cárceles de aturdimiento, decía Horacio González también en Argentina, obviamente van a que nosotros no podamos, nosotras, articularnos ahí. Creo que hay experiencias muy valiosas, se ven y no. Por supuesto, no tenemos buena prensa, es difícil, obviamente, saltar la cárcel del algoritmo que los muchachos manejan, porque son hombres, pero hay formas de articularnos. Hay formas de visibilizar las luchas, ¿no? Esto de poder ver cómo los pueblos se enfrentan a sus enemigos en la calle y dan batalla, y eso lo podemos mirar, porque aunque quieran a veces taparlo, hay ahí, ¿no? Una posibilidad en el que está en la marcha y filma ¿no? y lo lanza a las redes para que lo veamos, y para esa batalla. Lo vimos en Estados Unidos. Si no hubiese habido alguien filmando el momento en que el ICE dispara contra, ¿no? y mata a quemarropa a ciudadanos, también norteamericanos, y contra principalmente los migrantes, quizás no nos hubiésemos enterado, ¿no? Y creo que ahí hay hay que seguirlo pensando y haciendo, ¿no? Siempre el pueblo aprende haciendo, ¿no? Y creo que ahí tenemos que... Ahí justamente uno de los actores fundamentales, me parece, en esta guerra híbrida, en esta guerra psicológica puntualmente, son los grandes medios de comunicación también, ¿no? ¿Vos cómo evaluás el papel justamente que fueron tomando los grandes medios internacionales, locales, que replican en todo caso ese discurso, esa narrativa, en la construcción de Venezuela como un país con un Estado fallido, como un país con crisis permanente, en una dictadura, ¿no? Bueno, fue fundamental, por supuesto, ¿no? Tuvimos un bombardeo permanente de Venezuela hace años, que fue construyendo, obviamente, un sentido común y ocultando lo que sucede realmente en Venezuela. Quienes tuvimos y tuvimos la suerte de visitar ese país y conocer profundamente el proceso. Viven de elecciones los venezolanos y venezolanas, es increíble, ¿no? Viven en un estado de movilización permanente. Elecciones digo porque eligen a sus dirigentes comunales, eligen en qué el Estado comunal o sus comunidades usan el dinero del Estado, para qué proyectos. Digo, hay una participación permanente en la política, que eso, por supuesto, no se ve, ¿no? Y hay permanentemente una guerra de fake news o de noticias falsas. Y yo quiero decir también que además de los medios que ya los conocemos, que ya sabemos lo que hacen, ¿no? Y toda la red de milicias digitales, como le llamamos, porque obviamente las plataformas digitales han logrado un lugar mucho mayor que los medios tradicionales. En Argentina, Clarín, La Nación, digo, porque nos informamos o nos desinformamos principalmente por ahí, pero también los medios propios, o los que, no sé si decir propios, porque ya no sé si son propios, pero los medios que se dicen progresistas, y hasta muchos sectores del progresismo argentino se ha equivocado. Sí. Y uno a veces... Si vieras el grupo que armamos con las chicas acá preparando el primer capítulo, era mandándonos capturas de los medios locales, supuestamente aliados, ¿no? Progresistas, decir lo mismo que dicen los grandes medios, pero con unas palabras un poquito más amigables, más diplomáticas, por decirlo de alguna manera. Tenemos una voz desde el más allá que quiere hacer una pregunta. A ver, Gaby. Ahí se me presenta alguna cuestión con esto que decías al final, que se equivocan. ¿Se equivocan o lo hacen sabiendo que van a provocar una desinformación o intentando tener una posición neutral para seguir sosteniendo la visibilidad que tienen y por eso lavan el discurso? Esto lo traigo porque me parece que si bien nosotros nos subimos a las plataformas digitales y todo eso, la realidad es que siempre corremos detrás
o cuando nosotros estamos ensayando nuestras apariciones en plataformas digitales, en el uso de las redes sociales, en entender los algoritmos, ellos ya lo cambiaron para su beneficio. Entonces hay algo ahí que como movimientos populares o como personas, digamos, que estamos tratando de crear otra narrativa o de por lo menos plantear una posición distinta, no llegamos, digamos, pero no es que no llegamos porque no tenemos las herramientas, que sí, pero además porque hay todo un sistema preparado dentro de ese sistema de información que plantean que no nos lo permite. Digamos, ¿cómo se hace para romper eso? Bueno, son las grandes preguntas, ¿no? Pero creo que, obviamente, ellos tienen, obviamente, lo económico, porque son quienes manejan esas plataformas, pero nosotros, como siempre, ¿no? Somos más. Y bueno, y damos batalla, nos organizamos de distintas maneras en nuestros territorios, en nuestros espacios, en la calle. Y vamos ensayando formas que quizás, obviamente, los algoritmos nunca nos van a acompañar, pero a veces hasta creo que los efectos que provocamos con nuestras acciones, más cuando nos articulamos, aún más cuando nos articulamos, no los terminamos de ver, ¿no? Y eso creo que también es parte de su estrategia. En esto que decías también me parece importante. Hay algunos que se hacen los que, ¿no? Se hacen los otros, diríamos mal y pronto. Hablo también de los sectores políticos populares en nuestro país. Digo, vamos a hablar de nuestro país porque somos argentinas. Eso sí me preocupa, ¿no? Porque desde el entreguen las actas, que parecía, ¿no? Desde el republicanismo y la supuesta defensa de la democracia, sin conocer lo que estaba pasando en Venezuela, sin saber todo lo que pasó previo a las elecciones y en los años previos. Digo, Venezuela sufrió todas las formas habidas de la guerra multidimensional, fue un laboratorio, ¿no? Desde las guarimbas, donde murieron chavistas, todo el intento de desestabilización que se vivió previo y en el momento de las elecciones, nosotros y nosotras con Nodal estábamos allá. Acá yo no vi que se hablara de que las que masacraron fueron, por ejemplo, 2 militantes chavistas, mujeres. No, es verdad, sí. Entre otros, ¿no? Pero las primeras y las más, ¿no? Como sanguinariamente fueron ellas, entraron a su casa, ¿no? Una cosa con muchísima alevosía. Yo no vi circular esas imágenes acá. Y del lado de la derecha no murió nadie. Y circularon imágenes con supuestos muertos que también pudieron, desde la fuerza del chavismo, pudieron desentrañar y pudieron mostrar que no eran noticias falsas. Pero hay que preguntarnos ahí qué pasa, ¿no? Viniendo de un país donde, no sé, una personalidad como Perón también fue tachado de fascista, de antidemocrático, cuando fue sostenido por el voto popular en contra de todo el arco político, desde la izquierda a la derecha, que se articuló en contra del peronismo. Entonces, y así otros, ¿no? Y de dictador se tachó a Fidel, se tachó a Chávez y obviamente ahora a Maduro. Una cosa es que lo diga la derecha, pero otra cosa es que lo reproduzcamos desde nuestras propias filas. Me parece que ahí hay una batalla que dar hacia adentro también. Quizás nos parece un poco difícil, ¿no? Confrontar con ellos, ¿no? Pero entre nosotros también tenemos que dar un debate profundo ahí. Sí, ahí te traigo de nuevo a esto, ¿no? Al bombardeo, al 3 de enero, como punto de inflexión también para vecinos que menciona Trump después, como Colombia y Brasil. ¿Crees que esto puede ser un punto de inflexión para la Unión Sudamericana, teniendo en cuenta este contexto de fragilidad? ¿Cómo lo ves también? Teniendo en cuenta también esto que estamos hablando de la guerra psicológica y que sí es posible pensar que Brasil y Colombia queden exentos de esa guerra psicológica. Claro, es que creo que a veces se creen exentos, ¿no? De esa guerra psicológica y de la guerra multidimensional, ¿no? Que lo van a ir a buscar solo a Nicolás Maduro porque es Venezuela y no al resto de nuestros. Además ya pasó. Exactamente. Además ya pasó. Ya pasó. Entonces, ahí creo que está la gravedad. Creo que los pueblos sí podemos, ¿no? llegar a entender porque somos quienes pagamos las consecuencias, ¿no? Podemos creer que sí, que parte de la sociedad está desmoralizada o está pensando otra cosa en contra de sus propios intereses,
Pero creo que ahí hay, ¿no?, nudos críticos, hay fisuras, hay lugares donde ir a repreguntar, ir a organizar, ¿no?, en esto de, obviamente, el enemigo haciéndonos quedar en soledad. Obvio que nos preocupa porque hubiese, creo, sido otra la historia, es contrafáctico, pero sí, Lula da Silva se hubiese posicionado distinto. También conversábamos y analizábamos con compañeros y compañeras de Nodal. Los barcos militares norteamericanos tocaban las aguas brasileras. ¿En serio no vas a decir nada? Bueno, Petro se entiende, quizás la posición, Colombia, un país, obviamente, hace muy poquito tiempo, ¿no?, ganando el Estado colombiano, pero bueno, verlo ahora a Gustavo Petro de la mano con Trump, diciendo Trump, vamos a Colombia. Bueno, hay algo ahí que hay que poder contrarrestar para no desmoralizar, para no desarticular y para ver un horizonte posible, porque obviamente Venezuela sola no va a resolver la situación. La entrada es Venezuela, pero sabemos que vienen por todos nuestros países. Cuba está en una situación crítica también. Me parece que dejamos de hablar de Cuba durante mucho tiempo, ¿no?, esa Cuba solidaria, esa Cuba maravillosa que en Argentina tuvo misiones. Tiene, bueno, tuvo un despliegue maravilloso con sus misiones para, ¿no?, operar de cataratas, ¿no?, para alfabetizar. La misma Venezuela, ¿no?, toda la solidaridad que desplegó cuando a Néstor también le bloqueaban la posibilidad de avanzar en su proyecto político-económico. Bueno, me parece que hay que retomar un poco todo eso. Creo que también esta guerra psicológica trae otro elemento fundamental que es deshistorizarnos. Claro. ¿No? Parece que la historia empieza siempre hoy. Y bueno, si hay una lectura de la historia siempre empieza hoy, y es imposible, ¿no?, pensarnos en una trayectoria donde el pueblo sí ha tenido victorias. Las tiene hoy también, las tiene en otros continentes. Hay articulación en nuestras organizaciones, hay experiencias maravillosas de organización. La venezolana es una. Obviamente, si no la muestran no la vamos a conocer, porque no quieren que la conozcamos. Pero ahí está, creo, la gran tarea que tenemos. Creo que la estamos llevando adelante. Es un escenario de posibilidad. Me parece que desde le entreguen las actas, ¿no?, que le exigían a Maduro, a una intervención militar, gringa, directa, que fue y secuestró a su presidente, con un relato que también, ¿no?, empezó a generar un escenario de desmoralización, porque decíamos, ¿y cómo puede ser? Y el pueblo no salió, y que sí salió, y que no salió, ¿no? Me parece que hay que despejar la especulación y decir, bueno, ¿dónde está el imperio? Lo charlábamos con Atilio Borón. Bueno, a ver, hay momentos difíciles de posicionar, pero este no es uno. ¿Dónde está el imperio norteamericano? Y bueno, está acá. Bueno, yo estoy acá, ¿no? Me parece que hay parteaguas que van a ir generando estos escenarios donde entendamos que la guerra es una guerra primero, y que nosotros y nosotras tenemos que, por supuesto, entender las reglas, porque la revolución tecnológica siempre trae cambios en las leyes de la guerra, y ahí está nuestra inteligencia organizativa, basada en nuestra historia, y en todo la capacidad instalada que hemos podido lograr desde este faro que fue Chávez, ¿no?, que abrió luz en tanto neoliberalismo y que inauguró un momento revolucionario. Pensar este momento como un momento contrarrevolucionario también es pensar que ellos vienen a destruir algo que sí tiene potencia, ¿no? Te quiero hacer una invitación. Quisiera que sea más alegre, pero te voy a invitar a ver un video del secretario de Estado, Marco Rubio, que tuvo que dar explicaciones la semana pasada en el Senado sobre lo ocurrido el día 3 de enero en Venezuela. Vamos a verlo y volvemos con Emilia. Déjenme decir esto, ¿cuál es nuestra meta aquí? Tenemos en nuestro hemisferio un régimen operado por un narcoterrorista acusado que se convirtió en base de operaciones de básicamente cualquier competidor y adversario nuestro en el mundo. Era para Irán, su primera base de operaciones en el hemisferio occidental era Venezuela. Para Rusia, su primera base de operaciones en el hemisferio occidental junto a Cuba y Nicaragua fue Venezuela. Y en el caso de China, China estaba recibiendo petróleo de alrededor de $20 de descuento por barril, y de hecho estaban usándolo para pagar deudas ante China. Esto era petróleo del pueblo de Venezuela y estaba siendo entregado a Venezuela
a un descuento de $20 por barril. Así que se tenían básicamente tres de los principales oponentes en el mundo operando desde ese punto en el hemisferio. Era un enorme riesgo estratégico para los Estados Unidos, no al otro lado del mundo ni en otro continente, sino en el mismo hemisferio donde vivimos. Y eso tenía unos efectos dramáticos en nosotros, en Colombia y en el Caribe y en otros lugares. Bueno, ahí veíamos al secretario de Estado Marco Rubio decir algo que ya viene diciendo, ¿no?, sobre Venezuela, que es directamente una amenaza para el hemisferio. Bueno, hay una interpretación, ¿no?, de esta estrategia que tiene Estados Unidos al ubicar también a Venezuela junto a Irán, junto a Rusia, junto a China, como parte de este supuesto eje de desestabilización mundial, ¿no? ¿Por qué lo hace? Bueno, creo que sí hay un escenario en el equipo de Nodal, lo venimos analizando así como muy sencillamente, como el G2, ¿no? Estos grandes proyectos estratégicos, Estados Unidos y China, como para decirlo muy sencillamente, ¿no? Pero que tiene que ver con estas nuevas aristocracias financieras y tecnológicas, esta nueva personificación que aparece en lo que es esta nueva fase del capital, que separa, ¿no?, en los viejos imperios, anglosajón y oriental, ¿no?, y chino. Ellos, para dar la guerra, porque la guerra se está profundizando, digo, no es solo guerra psicológica, hay guerra en términos convencionales también, se arman, ¿no?, de todos los medios, y para Norteamérica nuestra región es su patio trasero en el sentido más literal del término, ¿no? Entonces, obviamente ellos... Esto de narcoterrorismo es una excusa, por supuesto, digo, narcoterrorismo, terrorismo, bueno, y todas los adjetivos que le ponen a nuestros liderazgos populares, pero ellos sí están interesados en reducir la injerencia, principalmente de China, en nuestra región, y esos movimientos, por supuesto, tienen que ver con esto. Es entender que hay guerra interimperialista, que nuestra región está en el ojo de la tormenta y que eso siempre igualmente ha generado posibilidades. En las grandes guerras mundiales fue un escenario de posibilidad también para el desarrollo de nuestros proyectos soberanos, ¿no? Nada más que, bueno, estamos ahora mayoritariamente gobernados por la derecha o las derechas reaccionarias en nuestra región. Han venido construyendo durante mucho tiempo, ¿no?, Irán como el enemigo terrorista, eso ha desatado, ¿no?, y bueno, no solo Irán, ha desatado guerras en Asia Occidental, bueno, los rusos, que ahí, bueno, igual la relación Trump con Putin, ¿no?, ha tenido algunos acercamientos, y ahora China, ¿no?, como ¿quién lidera hoy el desarrollo científico-tecnológico que logre imponer las reglas del juego del nuevo mundo, ¿no? Porque es verdad que estamos ante una nueva fase, decimos, como dice Lucas Aguilera en su libro, que es nuestro director de investigación, con posibilidad de otro sistema, mucho más explotador que en el que estamos, ¿no? Porque los ricos están siendo asquerosamente ricos, ¿no? Y tienen que ver con estos nuevos magnates de las finanzas y la tecnología, que vienen a hacernos la guerra, y esa tecnología está a disposición de la guerra. Palantir es un ejemplo, ¿no? Palantir con Peter Thiel detrás de eso, que estuvo reunido con Milei en la Casa Rosada, no es que lo tenemos lejos, no está siendo usada para resolver los grandes males de la humanidad, eso está clarísimo. Entonces, creo que hay que entender la geopolítica porque entendemos también el momento de gravedad o el nivel de la guerra, ¿no? Hay un escenario, por supuesto, que tiene una gravedad inusitada, y de los grandes ricos, los enemigos de clases somos las clases trabajadoras, ¿no? Yo no puedo creer, a veces, digo, en todo este destape, esta guerra interimperialista habilita también que conozcamos y sepamos cosas que de otra manera no sabríamos, ¿no? Como los archivos de Epstein, por ejemplo. Tremendo, sí. ¿Cómo puede ser, ¿no?, que tengamos una derecha fascista, reaccionaria, que hable de, no sé, la comunidad diversa como pedófilos y aparezcan todos estos archivos de estos tipos hacen cosas que
no sé, no te entran en la cabeza por cómo, ¿no? Consideran el otro hombres. como una cosa. Hombres blancos, heterosexuales, millonarios, ¿no? Etcétera. ¿Qué podemos Por mencionar? supuesto. Ahí te quiero hacer la última de mi parte. Sí, dale. Sería algo para llevar un poco más ahí. Hay muchos comentarios, Ay, no, saludos sí, te están a Emilia saludando. también en el chat. Bueno, gracias. Si vos Comenten, me pongan me gusta, sigan a Barricada. Ahí está la invitación. Desde nuestras trincheras, ¿qué se puede hacer en este contexto? ¿Cuál es la tarea? Sobre todo para apoyar a los pueblos que no son escuchados, como decíamos antes, Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Qué es lo que se puede hacer teniendo en cuenta este escenario de guerra psicológica? Hay mucho por hacer, ¿no? Nadie tiene la respuesta acabada. Por supuesto, la iremos construyendo en el camino de la batalla, en cada uno de los enfrentamientos que nos toque dar, pero creo que cada uno desde su lugar. Creo que las herramientas que hemos sabido construir a lo largo de este tiempo, como este espacio, hay que ponerlo a disposición, como se viene haciendo desde múltiples espacios, para dar a conocer los procesos organizativos y los procesos de lucha, y también construir un sentido común de la humanidad ya a esta altura, ¿no? Hablando de la deshumanización absoluta que los dueños del mundo conciben contra, ¿no? los pueblos. Hay que poner todo eso a disposición, hay que discutir, ¿no? También hay que volver a generar un sentido común, hay que formarnos, ¿no? Hay que buscar ese espacio en la vorágine para formarnos colectivamente, para conocer la historia, articularnos intergeneracionalmente, porque hoy también las juventudes son las hijas de su tiempo, tienen mucho para decir, están dando batalla y tienen mucho para enseñarnos, ¿no? Porque obviamente son ellos y ellas quienes muchas veces conocen mejor que nosotros y nosotras somos jóvenes también, pero hay saltos generacionales. Sí, chicas, somos jóvenes. Pero hay saltos generacionales, y también con nuestros referentes, ¿no? Y referentas del campo nacional y popular, pero me parece que tiene que haber otro espacio de diálogo, tenemos que ir a la construcción, discutir poder popular real. Tenemos que poder construir territorio, darle también esta posibilidad de que se universalice, de que esto se conozca, de que la lucha se articule gracias al arma directamente que nos han puesto en la mano. Me parece que es una etapa de oportunidad, hay que aprovecharla y, por supuesto, bueno, iremos probando, ¿no? Las formas, iremos probando métodos, se están probando en la calle, no es que no hay lucha, hay mucha lucha. Hay organización, hay resistencia, bueno, creo que también es importante eso, ¿no? Articularnos para retomar la iniciativa y no quedarnos a la defensiva. Necesitamos realmente poner sobre la mesa un proyecto posible de humanidad y creo que lo obtenemos, ¿no? Bueno, Chávez ha sido un gran hacedor y teórico de lo que queremos, y en este aniversario del 4F, qué mejor que obviamente mi mirada y nuestra mirada es esperanzadora. Es un momento de absoluta oportunidad para los pueblos.